Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Mateo capítulo 8. Versículos 14 y podemos leer hasta el verso 17. ¿Lo tienen? Leo en el nombre del Señor Jesús. Dice: cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Padre, tú eres el Dios único y verdadero y nosotros hoy te invocamos por medio del precioso nombre de Jesús el Señor. Hemos venido a congregarnos no como una manera de tener una costumbre, un ritual, sino porque hemos recibido de ti la gracia de entender que por medio de Cristo Jesús tú rompiste el velo que nos separaba de ti. Nos has acercado por medio de su sangre y ahora nos has adoptado por el Espíritu Santo para llamarnos tus hijos. Como hijos tuyos queremos acercarnos a tu palabra y te pedimos, háblanos, Señor. Que toda carga, que toda tristeza, que toda entretención sea quitada esta mañana de nuestra mente y que nuestra mente y nuestro corazón se dispongan para escuchar tu voz. Oramos a ti, Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Antes de proseguir, me gustaría que viéramos un momentico qué está pasando en nuestra iglesia en Maicao. Nuestros pastores o parte del equipo pastoral de la iglesia tuvieron la oportunidad de viajar para estar allí con la iglesia Íntima Devoción Maicao. Miren, en este momento también están en la iglesia infantil. Hemos tenido 2 celebraciones de culto. Ustedes lo van a repetir fuerte, listo. ¿Sí? Este texto es conocido como el texto bíblico de los niños y de los ancianos. Entonces dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, 1, fuerte, 1. Amén. Amén. Vamos a cantar la canción para que podamos sentarnos y podamos escuchar atentamente ¿qué? La palabra del Señor Jesucristo. Así es. Tuvieron la oportunidad allí de estar los pastores y ha sido maravilloso porque hubo que salir de las paredes del templo, la gente no cabía anoche, ahora han tenido que hacerse en un patio de una urbanización, entonces todos los vecinos están escuchando y solamente ayer había 12 personas nuevas que recibieron al Señor. Ahorita van a tener bautismos. Y bueno, la gracia del Señor les está acompañando. Ellos anoche, yo veía en la transmisión que mandaron saludos a nosotros como iglesia y vamos a esperar que la próxima semana los pastores nos cuenten a manera de informe cómo les fue.
Pero hoy vamos a entrar en la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes este texto o este tema que he titulado La suegra y los demonios. ¿Perdón? ¿Cómo? Vamos a ver qué piensan al final. Vamos a ver qué piensan al final porque, de hecho, estaba pensando en contarles un chiste. Llega un vendedor a una casa, tin, 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 tin. Y entonces, ¿quién es? Venga, le voy a ofrecer aquí un producto. Y entonces abrió la puerta el señor de la casa y el vendedor le dice, cuénteme, ¿y usted cómo se llama? Y le dice, Adán. Adán. Ah, don Adán, ¿cómo está? Es que le vengo vendiendo un producto que es especial para su esposa. Su esposa está en la casa, ¿cómo se llama ella? Eva. Y entonces el vendedor le dice, vea pues, qué familia tan particular. Y por casualidad no estará la serpiente, también se la tengo. ¡Suegra! Aunque son muchos los chistes, las bromas, las historias, los memes y las anécdotas con el tema de las suegras y contra ellas, y sé que el título del sermón es muy sugestivo, no tengo como fin añadirle un argumento más a todos estos conceptos que hay en contra de las suegras. De hecho, pensé mucho porque yo dije, ahora la iglesia va a pensar que voy a hablar contra mi propia suegra y eso se me va a volver un problema en la casa, pero sí me pareció interesante porque ese es el tema de hoy. Y puedo llegar a decirles con claridad que, aunque parece que yo estoy hablando aquí de que hay una suegra que está endemoniada, vamos a encontrar en la palabra de Dios que esto tiene un sustento bíblico, hay parte de verdad, pero lo interesante es que tal vez no solo las suegras, sino muchos que se congregan en la iglesia del Señor están bajo una posesión demoníaca. El evangelista Mateo nos dice en esta historia que hay un momento en el que uno de los apóstoles del Señor, llamado Pedro, tiene una casa en la ciudad donde Jesús decidió ir a vivir. Gran parte de su infancia y de su juventud, el Señor estuvo viviendo en Nazaret, pero cuando va a empezar su ministerio terrenal, Él decide trasladarse a una ciudad llamada Capernaum. Y allí en Capernaum había un hombre que tenía una casa y que llegó a ser un apóstol del Señor Jesús, y me refiero a Pedro. Y nos va a dar varios detalles que yo quisiera rápidamente que miráramos esta mañana para que luego podamos entrar en la parte gruesa de este sermón. Lo primero que vamos a descubrir es que Pedro vivía en un modelo de familia extendida. Este es un tipo de familia que es muy diferente al tipo de familia nuclear. La familia nuclear es aquel tipo de familia compuesto por papá, mamá e hijos. Pero una familia extendida es aquella donde está el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, los yernos, las nueras y un montón de gente. Esa es una realidad que inclusive hoy vivimos. El evangelista Marcos nos dice además acerca de la suegra de Pedro que en esta casa en la que habitaban, ya vimos, Pedro y Andrés, que eran hermanos, vivía la suegra de Pedro. Y me gustaría que este mismo pasaje lo leyéramos un momento en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1, versículos 29 y 30 dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. A manera de cultura general, en este evangelio a Pedro lo llaman Simón, es la misma persona, pero tal vez para no extenderme luego hablamos del por qué tenía varios nombres. Así que en esta casa habitaba una familia extendida.
¿Por qué lo decimos? Porque Andrés era cuñado de la esposa de Pedro. Si Pedro tenía hijos, estos eran sobrinos de Andrés. La esposa de Pedro era hija de la suegra de este, y a su vez era la mamá de los hijos de Pedro, quienes a su vez eran nietos de la suegra de Pedro, que era la mamá de la esposa de Pedro. Pero todos los evangelistas que narran este suceso que leímos al principio nos dirán que en esta familia extendida, uno de los miembros, y quien es tal vez la persona con mayor número de años, está enferma. ¿Y por qué quise mencionar esto de la familia extendida? Porque como tantas veces he mencionado en otras oportunidades, cuando un miembro de la familia está enfermo, toda la familia está enferma. Y no me refiero exclusivamente al contagio que pueda generar un tipo de virus, sino más bien a la afectación emocional, al peso de la preocupación e incluso al cansancio físico de cuidar a un enfermo y que éste no se sane. La suegra de Pedro está enferma y por ende toda la familia lo está. Siguen diciéndonos los evangelios que Pedro, dueño de la casa, Andrés, dueño de la casa que vive ahí, pero además ahora otros dos hermanos que no tienen nada que ver en familiaridad con Pedro y Andrés, que son Jacobo y Juan, han llegado a la casa de Pedro y parece ser que allí se encuentran con la noticia de que la suegra de Pedro está enferma. Entonces piensen esto, hay un enfermo en casa y ahora llegó visita. Jesús y dos más diferentes a la familia. Mire cómo dice Marcos capítulo 1, versículo 29 y 30. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, mire, y enseguida se lo dijeron a Jesús. La Biblia no nos dice si la suegra de Pedro llevaba mucho tiempo enferma o si tal vez había enfermado mientras Jesús, que se había llevado a Pedro y a todos estos hombres, estaban en una celebración de culto público durante varios días. Ustedes recuerdan que estuvimos estudiando Mateo 5, 6, 7. Hemos visto cómo Jesús en este mismo capítulo 8 ha sanado a otras personas y cuando llegan a casa se encuentran con que la suegra está enferma y parece ser que Pedro, que es el dueño de la casa, no lo sabía. Así que cuando llegan y se enteran que la suegra está enferma, dicen, tenemos que contárselo al Señor. Esta enfermedad de la suegra de Pedro está detallada por todos los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no habla del asunto, pero nos van a decir que esta mujer estaba con una indisposición tan fuerte que no solo tenía fiebre, sino que estaba en cama. No era un malestar pasajero, era algo que aunque no sabemos con exactitud el diagnóstico, tenía a una mujer en cama. Y este hecho no podemos pasarlo por alto. Todos sabemos que por naturaleza y por la naturaleza de la mujer, ya que Dios las creó con ciertas características, las mujeres son generalmente más fuertes, más resistentes, más enérgicas y tal vez podríamos decir hasta más briosas, inclusive en medio de la enfermedad. Seamos sinceros, los hombres nos resfriamos y no somos capaces de levantarnos. Eso no es mimos y no es falta de fuerza, es la naturaleza con la que Dios nos creó. Científicamente se ha comprobado que un hombre es absolutamente golpeado cuando ha llegado un resfriado y sus defensas se están renovando. Pero no ocurre así con una mujer. Una mujer está indispuesta, con fiebre y está pensando en qué va a almorzar, lavar la ropa y si trabaja está conectada en su computador pensando en no dejarse alcanzar del trabajo. Así que, ¿qué sería lo que estaba pasando con esta mujer? Que todos los evangelistas que narran la historia tienen algo en común. Dicen que ella estaba en cama. Era entonces una enfermedad seria. Ahora, debo aclarar, sí es cierto que hay mujeres perezosas y quejumbrosas que por pocas cosas aprovechan la oportunidad para consentir su pereza, pero en términos generales, cuando una mujer está en cama por enfermedad, el asunto es serio. Y quiero dejar esto aquí a consideración de ustedes. Cuando ustedes en casa tengan a mamá, a la esposa o a las hijas enfermas,
y que no sean capaces de levantarse, por favor, no piensen que ese es un asunto menor. Hay una característica en todas las familias: la mujer se enferma y el hombre se enoja. No debe ser así. Cuando una mujer dice que está enferma, está enferma. Pero el evangelista Lucas, quien además era médico y que también escribió acerca de este suceso, va a resaltar el asunto al punto que lo va a poner mucho más grave. Versículo 38 de Lucas 4 dice: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma, miren esto, con una fiebre muy alta. La expresión fiebre muy alta y la narración de que ella estaba en cama nos indica que era una enfermedad amenazante y que la causa de la enfermedad la había llevado a tal punto de debilidad que no tenía fuerzas para sostenerse en pie. ¿Qué hicieron ante este hecho? Tiene un poquito de feedback si me arreglas. ¿Qué hicieron ante este hecho? Versículo 30 de Marcos 1, ya lo dijimos. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Al leer este texto pensé que el silencio es una práctica que se ha convertido recurrente en el pueblo de Dios. Algunas veces inclusive pasa que me llaman hermanos o hermanas de la iglesia: mira, pastor, quiero pedirte que ores por tal persona, pero esa persona no quiere que tú sepas que está enfermo o enferma. ¿Podrías hacerle una llamadita así como quien no quiere la cosa, como quien simplemente está saludando? En el encuentro pasado de hombres, me bendijo mucho un hombre que hizo la siguiente expresión: no me había dado cuenta que ni siquiera mis problemas se los comunico a Dios. Y estos problemas que tengo siempre han sido como una espiral que me han llevado a estados peores. ¿Por qué? Porque guardamos silencio. Estos hombres hubieran podido guardar silencio y simplemente otra persona en la casa hubiera podido ayudar a atender al Señor Jesús, tal vez servir un alimento, inclusive traer agua para que se lavara sus pies, ofrecerle un lugar donde descansar. Ellos sabían que Jesús venía de una jornada extenuante de trabajo ministerial, pero aún así tomaron la decisión de no callar. Es más, según este evangelio, no tardaron en decirle al Señor que ella está en cama. Y esta es una lección que nosotros deberíamos empezar a aplicar. No guardes silencio ante el Señor, no para callar sus necesidades. Hay momentos de la vida en los que los creyentes ven cómo otros cuentan las maravillas que el Señor ha hecho con ellos y hasta están a la expectativa de que algo suceda en sus propias vidas, pero callan. Pedro y Andrés, que son miembros de la familia, y Juan y Jacobo, que están también en la comitiva que hace esta visita, vienen de ver cómo el Señor ha sanado a un leproso, enfermedad que es pecado, representación y símbolo de cómo Dios ha traído maldición sobre una persona por un pecado o por varios. También vimos ya cómo un centurión mandó decirle al Señor Jesús que sanara a su siervo. Y además desde el capítulo 4 se nos viene diciendo que Jesús sanaba a todos los enfermos, a los que tenían dolencias. ¿Será que esta era una oportunidad para que sus propios discípulos vieran un acto milagroso en la intimidad, cuando ya no hay público y cuando están solos en una casa? Pero me preguntaba, ¿por qué guardamos silencio ante el Señor? Y hay por lo menos 3 razones por las cuales guardamos silencio. Primero, por pena. Pena porque tal vez al ser educados en nuestras familias, constantemente nos hicieron sentir como personas molestas. Nicolás, ya, cállate. Nicolás, quieto. Papá, mira, necesito tal cosa. Ahora no hay tiempo. Papá, podríamos hablar. En la casa hablamos. Así que esas cosas que parecen insignificantes terminan llevando a todo ser humano a sentirse sin pertenecer a un lugar. Eso es lo que significa recibir atentados contra el sentido de pertenencia.
Personas que no sienten que hacen parte de una familia o de una comunidad. Personas a las que constantemente se les hace sentir como molestos. Este sí es cansón. Mira, mamá, está llamando tu hijo Nicolás. Contestarle, ay no, qué pereza, dígale que yo estoy recostada. ¿Qué hace eso? Hace que las personas no desarrollen su sentido de pertenencia, que sientan que siempre son estorbosos y motivo de incomodidad, y esto los lleva a tener constante pena. Pero también la gente guarda silencio por culpa. Hay dos tipos de culpa. La verdadera, que es aquella en la que la conciencia recibe de parte de Dios información que le dice, tú has pecado, no has hecho las cosas bien, lo has hecho de manera obstinada, has sido negligente en tu relación con el Señor. Esa es la culpa verdadera. Pero la culpa falsa es aquella en la que los demonios constantemente te acusan de pecados que tú ya confesaste, ya te arrepentiste y Dios ya te perdonó. La culpa es tal vez la consecuencia más grave de pecar contra el Señor. Recuerdo que cuando yo era niño, no me gustaba tanto ir a la iglesia infantil, pero en una lección había un maestro que estaba diciendo, muchachos, cuiden su sexualidad, no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque siempre vendrá como consecuencia el SIDA, las enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual, inclusive un embarazo. Meses después nos dimos cuenta que un amigo nuestro había cometido fornicación, había pecado con una muchacha, pero ni le dio SIDA, ni le dio ninguna enfermedad de transmisión sexual y tampoco la dejó en embarazo. Y yo me empecé a preguntar, entonces, ¿dónde están las consecuencias del pecado? Yo creí que cuando uno pecaba contra Dios, ¡pum!, venía una de esas tres, porque eso fue lo que nos dijeron. Con el paso de los años, este hombre era incapaz de levantar su cabeza porque todo el tiempo tenía sentimiento de culpa. Y esa culpa es la consecuencia más grave de pecar contra el Señor. ¿Qué hace Dios con nuestra culpa? Quitarla. Y por eso cuando Él nos perdona, lo primero que pasa es que quita esa culpa. Hay personas que después de cometer una inmoralidad sexual, o se contagiaron de SIDA o de una enfermedad de transmisión sexual, o inclusive embarazaron a una persona o ella resultó embarazada. ¿Será que ese hijo que viene es una consecuencia? ¿Será que podemos verlo como una consecuencia y será que vamos a volver al concepto católico romano del hijo pecador hecho en maldición? ¿Acaso no será que Dios está tratando con nuestro corazón? Puede ser que ese hijo sea de una gran bendición, pero lo que Dios quiere tratar con esa dama y con ese hombre es la culpa. La tercera razón por la cual guardamos silencio ante el Señor es por la falta de confianza. Es decir, por no haber desarrollado una relación de amor fiel, por no haber sido constantes en el amor. Georgito, ponte en pie un momento, por favor. Supongamos que en tu casa no hay nada de alimento, que como dicen las mamás, las ollas están boca abajo. ¿Sentirías confianza de ir a decirle a algún miembro de esta iglesia, alguno, que no sea el pastor, a un miembro de la iglesia, ¿sentirías confianza de decirle que te preste 3 kilitos de papa, 2 libritas de carne, 5 libritas de arroz, 1 librita de sal y además aceitico para hacer un almuercito? ¿A quién se lo dirías? Piensa, mira, ¿a quién? A Juan. ¿Y por qué no se lo dirías a Ana Margit? Ana Margit, ponte un momentico en pie, por favor. No hay confianza porque no hay una relación. Muchas personas guardan silencio ante el Señor por falta de confianza, porque no han desarrollado una relación íntima de amor con Él. Sin embargo, esta familia sabe que puede recurrir al Señor. Pedro, Andrés, que son los miembros de la familia que han estado con el Señor Jesús, han desarrollado una relación de confianza y de afecto relacional
que al entender que Jesús está en su casa, ellos no lo ven como un extraño, lo ven como alguien que quiere participar de las condiciones en las que ellos viven. Y se lo dijeron. Ellos sabían que Jesús no iba a levantarse como en alguna oportunidad se levantó, que estaba enojado porque le estaban pidiendo ayuda, sino que ellos sabían que si se lo decían, Él les ayudaría de manera inmediata. ¿Y saben qué pasó? La Biblia nos dice que Jesús no se tardó en ayudarles. Mateo lo narra así. Versículo 14 y 15 de Mateo 8. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano, y miren esto, y la fiebre se le quitó. Marcos nos dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Versículo 31. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre. Sin embargo, el médico Lucas nos va a dar otra vez otro detalle importante. Versículo 38 y 39, Lucas 4. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara. Versículo 39. Así que, miren esto, se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Observe que los otros dos evangelistas simplemente nos dijeron, la tomó de la mano o la tocó, pero aquí ocurrió algo más. Dice Lucas, se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Lucas nos está diciendo que esta fiebre no era solo el síntoma de una enfermedad, era el producto de una fuerza de oscuridad, un demonio que había venido a traer opresión a esta mujer. Recuerde lo que acabo de decir, opresión. Si hubiera sido simplemente una fiebre, Jesús hubiera reprendido a la enfermedad que estaba causando la fiebre. Él hubiera sanado la enfermedad. Ustedes saben que la fiebre como tal no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma de una enfermedad, normalmente de una infección. Pero aquí está diciendo que reprendió a la fiebre. Eso significa que no había una enfermedad. La fiebre se estaba manifestando como una opresión demoníaca sobre esta mujer. Y varios detalles nos pueden ayudar a entender esto. Lo primero es que inmediatamente el Señor Jesús intervino. Los 3 evangelistas concuerdan en que la fiebre se le quitó. Fue una sanidad instantánea, no fue un proceso. Lo segundo es que de manera inmediata ella se levantó a servirles. Mire cómo termina el versículo 39. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Es decir, las fuerzas de esta mujer fueron restauradas de manera inmediata. Todos sabemos lo que es tener fiebre. Todos sabemos lo que ocurre después que la fiebre se va. El cuerpo queda débil. Y no por un día ni por unas horas. Pueden llegar a ser inclusive varios días en los que el cuerpo, a pesar que ya no tiene fiebre, sigue en cama tratando de ser restaurado en sus fuerzas. Pero aquí ocurrió algo diferente. Él la tocó, reprendió la fiebre e inmediatamente ella recobró sus fuerzas y se puso a servirles. Pero en tercer lugar, podemos afirmar que era una fuerza de oscuridad porque Jesús, por el poder de su palabra, reprendió a la fiebre. Reprender significa que una autoridad ha prohibido a otra fuerza tener control sobre algo. Reprender significa que la persona con mayor autoridad le está ordenando a otra persona que también tiene autoridad que cese una acción. Tal vez ustedes han vivido en casa que la mamá da una orden, pero la orden está equivocada, entonces llega el papá y reprende a la mamá y le dice, no se va a hacer así, se va a hacer de esta manera. En este caso, la Biblia dice que el Señor Jesús le prohibió a la fiebre, por medio de su autoridad superior, estar en el cuerpo de esta mujer. La fiebre era la manifestación de una opresión demoníaca. Jesús no solo la sanó, Jesús le dijo a esa fiebre, te prohíbo estar en esta mujer.
Me pareció interesante también encontrar que al tratar con esta fuerza de oscuridad y de opresión que está sobre esta mujer, Jesús no reprende a la mujer, Jesús reprende a la fiebre. El término reprensión que se usa en este pasaje de la Biblia es el mismo término que en otros pasajes de la Biblia, del Evangelio, se indica para decir que Jesús tomó autoridad sobre demonios que estaban sobre personas. No es una palabra distinta, es la misma. ¿Qué hizo la fiebre? Tuvo que abandonar a la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Versículo 15. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó, luego ella se levantó y comenzó a servirle. Y ya no sabemos más qué pasó ahí. No sabemos si Jesús comió, posiblemente sí. No sabemos si de pronto cabeció un poquito, venía cansado. Pero luego de esta sanidad y liberación en la suegra de Pedro, el evangelista Mateo nos va a decir lo siguiente. Versículos 16 y 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Y hemos llegado al punto grueso de este sermón. Ahora usted se dio cuenta que no estábamos hablando de unos demonios para tratar de relacionar a las suegras con endemoniados. Vimos que era una opresión demoníaca que estaba sobre ella. Durante los próximos domingos y durante varias semanas nos hemos propuesto con el pastor hablar esta serie de temas porque aunque muchos quieran ignorar el tema de los demonios y de los espíritus, ya sea porque no creen que existen o porque les parece que es un tema sin importancia o incluso porque les da miedo hablar de estos temas, la realidad es que el género humano vive en un ambiente que vive una fuerte presión y penetración del mundo oculto, espiritual e invisible por medio de demonios. Estamos infestados de demonios. Y usted ahorita se va a dar cuenta que posiblemente usted está bajo una obra de oscuridad y no lo sabía. He visto que muchas personas dicen tener miedo a los demonios y eso es precisamente lo que el diablo quiere, que nosotros tengamos miedo de esta realidad que está cerca de nosotros porque es una muy buena forma de hacernos ignorar que algo está pasando. Permítame, le pongo ejemplos. Hay gente que dice, no, yo no quiero ir donde el médico. ¿Qué tal que este dolor sea un cáncer? No, yo prefiero morirme sin saber. ¿Por qué piensan eso? Por miedo. Tienen luchas en el hogar, tienen luchas en la familia, tienen luchas personales y alguien se acerca y les dice, ¿será tal vez que estás bajo una posesión demoníaca? No, ni los mencione, qué miedo. Pero quiero hablar tres cosas esta mañana. En primer lugar, la realidad de los demonios. La realidad de los demonios. Queridos hermanos, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Usted debe saber que es un mundo invisible, pero es un mundo real. No ocurre nada en el ambiente físico si antes no ocurrió en el ambiente espiritual. Usted recuerda que en el libro de Job, que era un patriarca, la Biblia nos dice que antes que vinieron las manifestaciones de los ataques que Satanás tuvo contra él, primero ocurrió algo en el ambiente espiritual. Satanás se puso bajo disposición de Dios y le dijo, no, pues semejante gracia que usted se mofe de ese siervo suyo. Tóquele a ver todas las posesiones que tiene, a ver si no reniega contra usted. ¿Y qué dijo Dios? Listo, ahí lo tienes en tus manos, no le toques ni la salud ni le toques la vida. Y entonces dice la Biblia que en un día perdió su ganado, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Y entonces fue y adoró a Dios en medio de su dolor. Dice la Biblia que otra vez vinieron a presentarse delante de Dios todos los hijos de Dios
entre los cuales estaba Satanás. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y recuerde esto, Satanás es callejero. A Satanás le gusta la calle. Querido hombre y querida mujer, ustedes que no se amañan en casa, mucho cuidado que no sea que estén andando con el diablo para arriba y para abajo. Y aunque esto parece chistoso, es real. El hogar, la casa, es un lugar de protección. En la santidad del hogar, mi mente y mi corazón son guardados de las obras de oscuridad que están afuera. No, Señor, yo estaba recorriendo la calle para arriba y para abajo. Y Dios vuelve y le dice, ¿sí viste la integridad de mi siervo Job? Todo lo que le hiciste, y él sigue firme en su fe. Y Satanás se mofa ante Dios y le dice, ¡ja! Dios, usted sí es charro, Dios. Tóquele el cuerpecito, tóquele la salud. ¿Acaso el hombre no daría todo lo que tiene por la vida? Y Dios le dice, bien, puedes tocarlo, pero no le puedes quitar la vida. Queridos hermanos, todo lo que ocurre en el ambiente físico, primero ocurre en el mundo espiritual. Esa es la realidad de nuestra existencia. La Biblia dice claramente que sí existe un ser llamado Satanás. También se le llama el diablo, también se le llama la serpiente antigua, pero es una persona real. No es un concepto. Este Satanás además tiene un sistema de gobierno. Él no está solo. Y ese sistema de gobierno está compuesto de potestades, gobernadores, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero quiero enfocarme hoy de espíritus inmundos y de demonios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Querida iglesia del Señor y querido amigo que me escucha, Satanás es un ser, no es un concepto, es un ser real. Es espiritual, por lo tanto es invisible. También debemos entender que no tiene atributos de Dios. Satanás no es santo, Satanás es malo, mentiroso y engañador. Tampoco es omnisciente. Escúcheme esto. Satanás no lo sabe todo. Es cierto que él sabe muchas cosas y que se las enseña a la gente para que la gente se desvíe contra Dios, pero Satanás no es omnisciente. He escuchado a predicadores decirle a la gente, Satanás sabe lo que usted está pensando. No es cierto. Él no es omnisciente. Y además no es omnipotente. Es decir, él sí tiene un gran poder, pero no tiene todo el poder. Satanás no es omnipresente, es decir, él no puede estar en todos los sitios a la misma vez. Algunas veces, con frecuencia, la iglesia del Señor y hasta predicadores dicen, no, es que estoy en un ataque con el diablo. Tengo un ataque del diablo, el diablo me atacó. Inclusive personas dicen, es que el diablo vino y se me presentó. Hermanos, el diablo no es omnipresente, él tiene límites, él puede estar en un solo lugar a la vez. No es como Dios que puede estar en todo lugar a la vez. ¿Y por qué es importante esto? Porque algunas veces le hemos dado a él atributos que no le pertenecen. Y es cierto que puedas estar bajo un ataque demoníaco, pero pensemos en un instante. Con todo lo que está pasando esta mañana en Medio Oriente, de lo cual hablaré ahorita un poquito, ¿ustedes creen que Satanás está pensando en ponerle zancadilla a alguien aquí en la iglesia? No. Pero estamos recibiendo zancadillas. ¿Quién es? Los espíritus y los demonios. La Biblia muestra que Él tiene millones de ángeles que trabajan para Él, haciendo presencia permanente. Estos demonios, por ser invisibles, no tienen un cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo, son seres invisibles, pero sí pueden posesionarse de personas con cuerpos e inclusive de animales. Estos espíritus se rebelaron contra Dios, pero es glorioso saber que el diablo y los demonios están sometidos a Dios.
Satanás y sus demonios odian a Dios. Ellos odian a Jesucristo, odian a Israel y odian a la iglesia del Señor. Haré una pregunta que le pediré que antes de responder usted conteste después de haberlo pensado seriamente. ¿Hay alguien aquí que sea iglesia del Señor? El concepto de iglesia sí es comunidad, no es el edificio. Pero usted, individualmente, usted es iglesia del Señor. Si usted es iglesia del Señor, usted debe saber que el diablo y sus demonios le odian a usted. Le odian. Se ha escuchado de cantantes y artistas que venden su alma al diablo para que ellos tengan dinero, fama y reconocimiento. Todos esos artistas tienen como constante varias cosas. Mueren a temprana edad. Siempre son desviados en su sexualidad y lo que les causó tanta fama termina convirtiéndose en la forma como es atacada su reputación para que el mismo mundo que los aplaudió luego los juzgue y los castigue por aquellos secretos y pecados ocultos que salen a la luz. ¿Por qué? Porque Satanás no sabe amar, Satanás odia. Quiero tomar unos minutos para hablar en segundo lugar de la forma como operan los demonios. Recuerdo hace algunos años escuchar a uno de mis predicadores o pastores favoritos, el doctor Rogers. Y el doctor Rogers hablaba de una manera muy sencilla acerca de cómo los demonios atacan a las personas. Pero además quiero compartir esto por razones bíblicas y por razones que mi propia experiencia en mi vida de fe me han mostrado acerca de cómo operan los demonios. En Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Los demonios tienen 3 maneras básicas de operar para dañar a la gente. Y esas 3 maneras básicas se pueden multiplicar y pueden llegar a ser de muchas formas. De hecho, será sensato que usted constantemente le pida a Dios cómo interpretar cada acto de su vida, porque tal vez usted podría estar bajo un ataque demoníaco. Que esta mañana yo mencioné 3 maneras y algunos ejemplos, no significa que sean las únicas situaciones en que los demonios actúan. Es por eso que Pablo, al escribir este texto, dijo que lo que el diablo hace para atacar al pueblo de Dios es artimañas. Y esas artimañas son métodos, trucos, trampas y acechanzas. Observe que Pablo no dice que es una artimaña, no dice que es una sola manera, sino que habla en plural para decir que son muchas las maneras. Hablaré de 3 esta mañana que son las principales. En primer lugar, opresión. En el Salmo 43, versículo 2, dice: tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? La opresión es una fuerza que se ejerce desde el exterior para dañar, penetrar o debilitar una fortaleza. Es diferente a la depresión porque la depresión se siente de adentro y se experimenta hacia afuera. La opresión es desde afuera, tratando de ejercer hacia adentro, es decir, hacia el interior del ser humano, una estrategia para debilitar a alguien. Esta opresión puede ser experimentada por los creyentes y tiene como fin desgastar, cansar, entristecer, abrumar, enfermar, como vimos con la suegra de Pedro, desilusionar, para que el creyente
pronuncie palabras necias en las que reniega de la fe, de la iglesia, del pastor, del Señor Jesús, del poder y la sabiduría de Dios y de todo aquello que el creyente ha recibido como bendición de Dios. Palabras necias contra el cónyuge, contra los hijos, contra el trabajo, contra los bienes, contra la salvación. Cuando yo era niño recuerdo un episodio en el que un vecino llegaba todas las noches de su vida a martillar en los muros que daban a nuestra casa. Tin, tin, tin. No lo hacía de día, era solo de noche. Después de varios días, posiblemente semanas, vi a mi padre enfrentarse a este vecino porque tenía por costumbre llegar a hacer arreglos en la casa por causa de una remodelación solo en horas de la noche y durante toda la madrugada. Si usted ha experimentado lo que es sentir que su vecino clave uno o varios clavos, quisiera pedirle que se imagine en esta historia eso multiplicado con almadana y cincel. Tin, tin. En nuestra casa no se podía orar. No nos podíamos escuchar entre nosotros. No se podía poner alabanzas porque si poníamos ruido, más mucho ruido, se volvía un ambiente tan pesado. Los martillazos no eran algo esporádico. No era algo que uno con un poquito de tolerancia hubiera podido resistir. Ya dije, eran toda la noche y durante varias semanas. Así es la opresión demoníaca. Un constante martilleo que desde afuera atenta contra tu tranquilidad y contra tu paz espiritual. Cuando la opresión viene desde afuera, una de las cosas que busca impedir es que tú te puedas comunicar libremente con el Señor. Y permítame, le pongo ejemplos. Si usted es alguien que tiene que enfrentar constantemente chismes contra usted, amenazas de ser despedido de un lugar donde usted gana el sustento que Dios le da, si su matrimonio está en riesgo porque alguien está coqueteándole a usted o a su cónyuge, si usted es burlado por su fe en Jesucristo, si usted periódicamente sufre robos, atracos o tiene accidentes, si usted siente que está enfermo, pero después de ser atendido médicamente le dice el doctor, usted está bien, los exámenes salieron bien, pero usted no deja de sentirse mal. Si usted es contactado por amigos, entre comillas, que frecuentemente lo invitan para hacer el mal, si es muy común en su vida que usted empiece a sentirse triste sin ninguna razón real. Un día estaba muy feliz y al otro día amaneció triste y la tristeza le dura durante varios días. Si usted tiene episodios de ansiedad, depresión, agonía, quiero decirle, usted está siendo oprimido por un demonio o incluso por varios. ¿Dónde están ellos? Afuera, martillando todo el tiempo contra usted para debilitar su fe. En la mayoría de estos casos, la opresión llega por gente real y cercana a usted. Su propio esposo, su propia esposa, su jefe, sus hijos, sus vecinos, su mamá, el primo por el que usted ha hecho tantas cosas importantes. Pero recuerde, no son ellos como persona, son los demonios que operan en ellos. La segunda forma como operan los demonios es por medio de la obsesión. Ya hablé de lo que ocurre afuera de nosotros. Hasta aquí los demonios no nos han penetrado, pero mucho cuidado cuando esos demonios penetran y llegan a nuestra mente y nos vuelven obsesivos. En Jeremías 23, versículo 26 dice, ¿hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? En Ezequiel 16:30 dice, ¿qué mente tan depravada la tuya, afirma el Señor omnipotente, te comportabas como una vil prostituta? La opresión, recuerde, está fuera de usted, pero la obsesión ha traspasado las puertas de su mente. La obsesión es la producción de pensamientos, planes, ideas, fantasías, imaginaciones que son intrusivas
y que enceguecen a las personas pidiéndoles ver algo diferente a la obsesión. Hay personas obsesivas por el dinero. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Eclesiastés 5:10? Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y dice el escritor, también esto es absurdo. Pero este mismo texto lo podemos llevar a otros escenarios. No es solo alguien obsesivo cuando el tema es dinero. Se es obsesivo cuando se desea algo al precio que sea. Es obsesivo alguien cuando quiere conquistar a una mujer y para lograrlo tiene que mentir, robar y hasta matar. Es obsesiva una mujer cuando para conquistar el corazón de un hombre tiene que acudir al brujo o al hechicero para que le haga un bebedizo y así atar a este hombre para que se quede con ella. Pero queridos hermanos, hay obsesión por un equipo de fútbol, que es un medio común en medio de nosotros. Cuando la gente pierde la afición por el deporte y se convierte en un tema obsesivo del cual todo el tiempo se habla, se respira. Todos los objetivos de la vida son para seguir al equipo de fútbol y qué molestia tan grande hay. ¿Cómo se le daña el genio a una persona obsesiva cuando su equipo pierde? Pero cuando gana está en el paraíso mismo. Eso es obsesión. También hay obsesión cuando alguien desea ver la caída de otra persona. Sé que usted tiene preferencias políticas y eso es respetable. Yo le sugeriría que usted abandonara todas esas preferencias políticas y recordara siempre que nosotros pertenecemos a otro reino y que ese reino tiene un rey. Pero usted se vuelve obsesivo cuando o defiende al gobernante de turno o cuando todo el tiempo está ataque, ataque, ataque. Esa persona se ha convertido en una oportunidad para que la obsesión entre en su mente y ahora usted está bajo un modelo demoníaco de obsesión. Obsesión por la perfección. Obsesión por el reconocimiento. Obsesión por ser el primero. Pero también cosas como obsesión por el aseo. Y no estoy hablando de higiene personal. Estoy hablando de esas personas que no pueden ver un polvito después de haber barrido y trapeado y hay que volver a barrer y a trapear. Personas que inclusive cuando ya terminaron sus labores en casa, ven la ropa extendida, ya está seca y dice, deberíamos volverla a lavar. Esto no es chiste, es real. Obsesión por la arruga en la camisa. Obsesión por las dudas, y dentro de las dudas están los celos. Personas que se inventan historias y que las viven en su mente en relación a lo que su pareja hace y que no son cosas reales, pero que se volvieron tan obsesivas que ella las cree como si fueran reales. Obsesión por el sexo. Hermanos, el sexo sí se puede disfrutar, es el mejor regalo que Dios le ha dado a la pareja, pero se convierte en malo y es producto de un demonio cuando alguien es obsesivo por él. Hay damas en nuestras congregaciones que están cansadas de tener sexo porque sus esposos les exigen 2, 3, 4 y 5 veces sexo en el día. Puede ser que ocurra también el sentido contrario, mujeres a las que no les alcanza la satisfacción sexual y esos pobres hombres están flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Obsesión por pensamientos de desgracia. Hay gente que todo el tiempo se siente amenazada. Ay, no vas por allá. Esa obsesión los lleva a tal punto que hasta mienten diciendo que tuvieron sueños en los que veían desgracias para que esa persona no fuera. Suena una papeleta o pasa una motocicleta y ¡pum! Rompe un plástico que cada rato se siente como si fuera un balazo y la gente dice al suelo, al suelo, al suelo. Obsesión por la desgracia. Obsesión por el placer. Dentro de este placer está la comida,
Hablé un poco de esto la semana pasada y hablaré en las próximas semanas los miércoles. Si usted no vio el sermón del miércoles, por favor, véalo, se lo pido, se lo suplico. Obsesión por un vicio o adicción, cigarrillo, marihuana, bazuco, tusi, alucinógenos, alcohol. Obsesión por un pecado o por varios pecados. Querida iglesia, si su mente está atada constantemente a algo que no son las cosas de Dios, ahora los demonios no son solo una forma de opresión, sino que han penetrado su mente. Y quisiera pedirle, si este es su caso, no se sienta avergonzado. Dios ha permitido que este tipo de mensajes lleguen a la iglesia porque Dios quiere la libertad para su pueblo. Dios no nos ha llamado a que vivamos en esclavitud. Jesús el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay una tercera forma en que operan los demonios. Es por medio de una posesión. Si nos remitimos un momentito otra vez a Mateo capítulo 8, pero casi al final, no donde estábamos hablando de la suegra, en el versículo 28 dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, miren esto, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Ay, 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 ah. Y hasta ahí Jesús no había dicho nada. Pero esos demonios que estaban en estos 2 hombres, versículo 31, los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Y Jesús no había dicho nada. Ellos sabían quién es Jesús. Razón tenía Santiago cuando escribió y dijo, ¿tú crees que Dios es uno? No, pues qué maravilla. Los demonios también creen y tiemblan. Y entonces, como Jesús es el dueño de todo, es el rey de todo, tiene gobierno sobre todo y es el Dios sobre todas las cosas, les respondió, vayan. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. Qué triste, ha llegado Jesús con la salvación y la gente le dice, no, váyase. Posesión significa que los demonios que son invisibles y que no tienen cuerpo han venido a habitar en un ser humano e incluso, como vimos en este fragmento, desean habitar cuerpos aunque sean de animales. Hace algunos años atrás, yo ya era un pastor bivocacional. Bivocacional significa que además de trabajar en la iglesia, tenía que ganar mi sustento trabajando afuera de la iglesia. Lo mismo ocurre hoy y es una bendición para mí y para ustedes. Pero yo trabajaba en una empresa del sector real y había un hombre que todo el tiempo me oprimía. Todo el tiempo se burlaba de mi apariencia física. Hoy usted me ve un poquito más recuperado de lo que me vio tal vez en enero y en febrero. En diciembre yo estaba gordísimo. No me servía la ropa, no me servían los pantalones. Pero en esa época yo era tan flaquito, tanto. Además, como tengo síndrome de lámpara, entonces yo me paro y siempre estoy como con la cabeza tirada para adelante. Entonces se imagina, uno parece como un garfio. No tenía barriga. Pero además yo todos los días llegaba al lugar de trabajo
Y antes de sacar mi coquita del almuerzo, lo que yo hacía era que sacaba mi Biblia, la metía en el locker y cuando era la hora de almuerzo, cogía mi coquita, comía en bombas y me iba a leer la palabra de Dios. Decidí no usar los tapones que se hacen en las empresas del sector real donde hay manufactura y son empresas industriales, sino que preferí unos audífonos especiales para todo el tiempo escuchar alabanzas a Dios. Y el tipo se burlaba, me ponía apodos, se robaba mis cosas, inclusive mi comida. Era un fumador empedernido y él sabía, hermanos, una cosa detestable para mí es el humo del cigarrillo. Ahí mismo me siento contagiado, siento que esta parte de acá se me vuelve una almohada que no me deja respirar. Así que iba y se hacía junto a mí a fumar. Hablaba, murmuraba contra mis amigos, se burlaba de todo lo que hacíamos. Los días que yo salía más temprano para ir a ministrar la iglesia, decía, allá va el pastorcito. ¿Se acuerdan que hace poco les conté que una vez caí en una trampa de alguien que dijo que cuando un hombre no había tenido relaciones sexuales le salía un pelo en la mitad de la mano y que yo todo inocentemente me miré y uno se conoce? Y caí, entonces eso se convirtió en burla. Era ese. Pero un día, después de mucho tiempo, el hombre se me acercó y me dice, yo te he hecho mucho daño, pero necesito tu ayuda. Mi hija ha sido posesionada por un demonio. Créanme que yo no sentí satisfacción ni alegría, sentí un profundo dolor. Yo sabía que detrás de todos los pecados que él tenía, detrás de esa fumadera de él, en realidad, permítanme hacer un paréntesis. ¿Ustedes sabían que fumar es una forma de presentar sacrificio a los demonios? Desde la antigüedad, desde el antiguo egipcio, cuando la gente era pobre y no tenía con qué ir donde un sacerdote para que con incienso le pidiera una ofrenda a una diosa de la fertilidad, la gente se inventó los cigarrillitos y ellos mismos presentaban sus sacrificios. Todo el que fuma está presentando sacrificio y ofrenda a los demonios. Así que yo no sentí alegría, yo me sentí muy triste. Dije, todo el ambiente de esta familia ha sido propicio para que llegue un demonio. Y me dijo, ¿podrías ir a mi casa? Y mencionó que ya había ido el sacerdote católico de su parroquia, que ya habían llevado a un exorcista de Santa Rosa de Osos, que estaban esperando a un sacerdote palotino, que es una misión de la Iglesia Católica Polaca. Y yo le dije, es que hay un pequeño problema. Tú estás buscándome porque tienes un problema, pero tú no tienes fe en Cristo Jesús. Tú estás viniendo donde mí como una alternativa. Te voy a proponer algo. Insiste con tus alternativas. Y si te funcionan, gloria a Dios. Y si no, pues entonces volvemos a hablar. Créanme que lo hice sin ninguna soberbia, sin ninguna arrogancia. Por el contrario, yo estaba tan conmovido y les voy a ser franco, como no conocía tanto este tema, estaba muy asustado. Y yo dije, Dios mío, necesito tiempo. Y yo pensé, 15 días de ayuno y oración, preparación, yo no estoy preparado para esto. Hablé con el pastor y el pastor me dijo, bueno, mijo, no, dígame, yo lo arrimo. Y yo, no, papá, era para que fuéramos. Pasaron varias semanas y el hombre insistía, monjitas, sacerdotes católicos, al punto que una vez dijo, eso no está funcionando, llevó a un hechicero, porque le habían dicho que los hechiceros tenían poder para sacar el mal de la gente. Mientras yo escuchaba eso, porque él le comentaba a los demás, yo pensaba, está agudizando la situación, vendrán más demonios. Pasaron varios meses, tal vez como 6 meses, y el tipo se me acercó y me dijo, ya no aguanto más, por favor, ayúdame, necesito que mi hija sea libre. Me senté con él y durante 2 semanas más hice un discipulado intensivo con él, el mismo discipulado que ustedes reciben. Lo llevé a Cristo Jesús y él me decía, vea, yo le creo todo eso, yo creo en Jesucristo, pero no he podido con este cigarrillo.
Finalmente le dije, empecemos con una liberación para ti. Además, él tenía bajo presión, o lo presionaba mucho, que los 15 años de su hija se estaban acercando y toda esa celebración que su esposa y él habían preparado durante mucho tiempo, por lo menos soñado, estaba a punto de ser abortada porque la muchacha estaba endemoniada. No comía, no dormía, ya no salía de casa, no iba a estudiar, al punto que la habían tenido que amarrar sobre su propia cama. Un día le dije al pastor, pastor, llegó el día de ir. Y el pastor me llevó una noche de sábado. Cuando yo llegué a esa casa, fue entrar como una especie de discoteca donde usted siente humo por todas partes. Y esto de las discotecas lo digo no porque yo haya entrado, sinceramente, estos días hasta les conté que tuve ganas de entrar a una discoteca y no entré. Parecía humo, pero no había humo. Todo era espiritual. Como si nubes negras estuvieran sobre ese hogar. Todo olía mal en esa casa. Recordé mucho el pasaje de Éxodo cuando dice la Biblia que la noche en que el Señor iba a sacar a los egipcios, las tinieblas se palpaban. Pero yo iba en el nombre de Jesús el Señor. Miré a la muchacha y no solamente estaba endemoniada, físicamente estaba desgastada. Le pedí al papá y le dije, por favor, desátala. Y el papá dijo, no podemos correr ese riesgo. Y le dije, bueno, ¿tienes fe o no la tienes? Luego me enteré que minutos antes que yo había llegado la muchacha se revolcaba, pero cuando entré el espíritu la había dejado quieta. Así que él la desamarró, la tomé de la mano y le dije, hija, no voy a hablar contigo. Voy a hablar con los demonios que están en ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, les ordeno que salgan ahora mismo. La muchacha empezó a rebotar sobre esa cama como si fuera un balón. Y después de unos minutos, la muchacha cayó en estado inconsciente. Y recordé lo que ocurrió una vez que liberó el Señor Jesús a un muchacho que dice la Biblia que la gente pensó que el muchacho había muerto. Yo no tenía miedo. Pero créanme que al recordar ese pasaje supe, no está muerta, ha sido liberada. Pero no se levantaba. No se levantaba. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y recordé que faltaba algo. La Biblia dice que Jesús fue y tomó al muchacho y lo levantó. Así que la tomé de la mano, la llamé por su nombre y le dije, levántate en el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy, esa mujer ha sido completamente libre. ¿Por qué? Porque el poder de Dios llegó para esta familia. Antes de continuar, quiero decir algo muy importante. Esos demonios no salieron de esa muchacha por mi presencia. Es por el poder de aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y que tiene un nombre. Es por el poder de Jesucristo el Señor. 3. ¿Qué hacer si usted ha reconocido que sobre usted hay una influencia demoníaca? Hacer una guía de pasos puede ser equivocado, ya que todos los casos son diferentes. Sin embargo, yo quiero mencionar 2 cosas con las cuales usted puede comenzar el camino de la liberación. La primera es, reconozca que el poder del Señor es superior al de cualquier espíritu, incluido el de Satanás. No se tome esto solo como una frase. Entienda esto como la verdadera fe. Jesucristo tiene poder para tomar el señorío sobre ti. La segunda cosa es,
Hable con los pastores porque usted necesita liberación y ellos sabrán guiarle. En otras ocasiones hemos animado a la iglesia a que usted pueda acercarse a un hermano que sea de buen testimonio frente a otros asuntos. En este caso no. No es con hermanos de la iglesia. Hable con los pastores porque este tema necesita una autoridad que Dios ha delegado y es especial. El versículo 16 y 17 de Mateo 8, donde estábamos con la historia de la suegra de Pedro, dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Antes de terminar esta celebración de culto esta mañana, yo voy a hacer una oración. Y al hacer esa oración, usted va a guardar silencio. No lo voy a invitar a que ore conmigo esta mañana. Una sola palabra del Señor es capaz de liberarnos a todos. Y recuerde, puede ser opresión, puede ser obsesión o puede ser posesión. Después de unos minutos en los que yo haya orado, voy a guiarlos para que ustedes, con un leve murmullo, cada uno haga una oración. No queremos que sea una oración en alta voz, es una oración para ti, entre tú y el Señor. Si usted esta mañana siente que después de esa oración empieza a salir viento por su boca, o empieza a tener manifestaciones de náuseas, tos o mareo, vamos a hacer lucha espiritual porque esa es una fuerza demoníaca que está sobre usted. Pero atención, si después de esta celebración de culto usted se va a hacer los mismos pecados que había hecho hasta hoy, prepárese, porque aunque la liberación es real, tal vez vendrán sobre ustedes 7 espíritus peores, que fue lo que el Señor Jesús dijo. Así que si usted no está decidido a hacer esta oración con una vocación de fe, preferiría yo que no la hiciera hasta que usted no se vuelva en arrepentimiento genuino hacia el Señor. ¿Estamos preparados? Inclinen su cabeza donde están. Señor Jesús, no es de extrañar que en medio de nosotros haya personas que estén experimentando alguna forma en que los demonios operan en ellos. Muchos de ellos están recibiendo ataques de opresión. De hecho, tu iglesia en todo el mundo constantemente es oprimida por los espíritus inmundos, por los demonios y por Satanás que opera en el sistema de gobierno de este mundo. Pero si hay alguien que esta mañana reconoce que ha estado bajo un constante desgaste, cansancio, tristeza, si inclusive se siente enfermo, desilusionado, permítele entender que posiblemente se encuentra bajo una opresión demoníaca, un constante martilleo que desde afuera atenta contra la tranquilidad y la paz espiritual de esa persona. Si alguien esta mañana reconoce que constantemente es víctima de chismes, que su seguridad alimentaria y económica constantemente sufre amenazas, que su matrimonio está en riesgo porque alguien está coqueteando con su pareja o su cónyuge,
Hazle entender que está bajo una opresión demoníaca. Si alguien esta mañana, Señor, entiende que se ha vuelto obsesivo con un tema o con varios, hazle entender cuál fue la puerta espiritual que abrió. Un pecado, una mentira, la participación de haber llenado su mente con cosas que hacen que su mente no esté despejada. Si hay alguien acá que reconoce que constantemente produce pensamientos de lujuria, de inmoralidad sexual, si hay alguien acá que constantemente tiene un plan para hacerle daño a otras personas, vengarse o desquitarse, si hay alguien que constantemente vive fantasías, ya sea de manera despierta o cuando está dormido, y que son imaginaciones intrusivas y que hacen que esa persona se sienta ciega frente a las cosas que tú has demandado, hazle entender que está bajo una forma de manifestación demoníaca que es la obsesión. Si hay alguien acá que se ha dejado posesionar por un demonio, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que te manifiestes esta mañana acá para que tu iglesia sea libre. Ahora usted va a orar conmigo. Señor Jesús, hágalo más suave porque es para usted y para el Señor. Señor Jesús, yo reconozco que hay muchas cosas en las que he pecado contra ti. Yo reconozco que me he negado a cambiar mi conducta y también a cambiar mi actitud. Reconozco, Señor, que constantemente estoy siendo objeto de ataque y algunas veces no entiendo el porqué. Reconozco que esta es una forma como me estás llamando a la santidad. Y hoy te pido, perdóname mis pecados. Lávame con tu sangre. Sálvame para tu gloria. Jesucristo, te proclamo con mi boca como el único Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerza de oscuridad, cualquier demonio o demonios que hayan atentado contra esta iglesia o contra un miembro de esta comunidad, ahora mismo, en el nombre de Jesús, les ordeno, váyanse ahora y no tienen dominio sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.